así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me unen más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Buenas noches, querido amigo y amiga. Le habla el pastor Carlos de la Cruz y estoy con ustedes nuevamente durante esta jornada de nuestra campaña Orando en el Santuario. Y en esta noche vamos a seguir aprendiendo con Dios a través de su palabra. Esta noche el tema está basado en el altar de sacrificio. Y vamos a aprender cómo fue que ese altar, cómo fue que esa oveja que fue sacrificado por el pecado de los pecadores, miles de pecadores y miles de pecados que se hicieron en el Antiguo Testamento, pero ¿qué significado tiene para nosotros hoy en día? Cómo esa oveja representaba a nuestro Señor, el sacrificio perfecto para la redención de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y estoy muy agradecida con nuestro Señor porque ustedes han tomado la decisión a estar aquí conmigo y con nuestra iglesia de Hamilton. Sean muy bienvenidos y Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Esta noche los invito a que inclinemos el rostro. Vamos a tener una oración acerca de la familia. ¿Ok? Entonces, por favor, inclinen su rostro. Vamos a orar. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque eres bueno. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud, Señor. Gracias por el sol. Gracias por las maravillas que tú nos das, Señor. Por el trabajo y por todas las infinitas bendiciones que tú nos das, Señor. En este momento, Padre amado, Señor, inclinamos el rostro, Señor. No sin antes, Señor, pedir perdón por nuestras faltas. Tú nos conoces, Señor, de los pies a la cabeza, Señor. Padre amado, Señor, en este momento quiero pedirte, Señor, voy a referirme específicamente, Señor, mi petición, mi corazón es por las familias, Señor. Tú sabes, Señor, que el enemigo, como siempre, Señor, desde un principio, desde la fundación, Señor, desde el Edén, ha atacado a las parejas, Señor. Tal es el caso de Adán y Eva, Señor, y de alguna manera, Señor, los hizo caer. Y desde entonces, Señor, hasta la fecha, Señor, el enemigo sigue atacando a las familias, Señor. Desde un principio, Padre amado, Señor, tú dijiste también Adán y Eva, Señor. Y hoy en día, Señor, sabemos que las relaciones se están dando no solamente entre parejas del mismo sexo, Señor. La situación, Señor, se ha corrompido, Padre amado, Señor. Y bueno, esa es una señal y es una obra, Señor, de que el enemigo sigue atacando, sigue dividiendo, Señor, a las parejas, a las familias, padres, hijos, padres y así sucesivamente, Señor. Padre amado, Señor, quiero pedirte en esta noche, específicamente, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva poderosamente, Señor, en medio, Señor, de las parejas, Señor, de las familias, de los hijos, Señor, porque sabemos que tu palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor.
Entonces es por eso, Padre amado Señor, que humildemente, Señor, te pido que tú puedas obrar mediante tu Espíritu Santo, Señor, para que tú, Señor, pongas barreras y pongas defensas, Señor, y puedas proteger a todas las familias del mundo, Señor, pero específicamente, Señor, a las familias de la Iglesia Adventista, Señor. Tú sabes, tú las conoces, Señor. Yo no sé la situación, los problemas de tus hijos, Señor, de tus parejas, pero tú sí las sabes, Señor. Te pido, pues, Padre amado, Señor, humildemente, Señor, que tú puedas cuidarlos, puedas protegerlos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre amado, nunca se aparte de su presencia. Cuida de los hijos, cuida de las hijas, Señor, de los padres y de las madres. En general, Señor, cuídanos y protégenos, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Una vez más estamos aquí y vamos con la segunda parte. Vamos a repasar un poco acerca de lo que hablamos anteriormente y es acerca del santuario. El santuario es el que presenta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y especialmente al Hijo en las tres fases de su ministerio, como sacrificio sustitutivo, como mediación sacerdotal, el intercesor y también como juez. Hoy continuamos nuestra ruta, hoy continuamos nuestra jornada y decíamos anteriormente que entrábamos en el atrio con alabanzas. Lo aprendimos muy bien, así es de que vamos a continuar el día de hoy y es aquí en el altar del sacrificio. En el altar del sacrificio, muy importante porque al entrar por el atrio, lo primero la pieza que encontrábamos era el altar del sacrificio. Aquí se sacrificaba un corderito y ese corderito tenía que ser de 1 año y ese corderito tenía que ser limpio, sin mancha. Así es de que aquí el pecador venía y mataban al corderito y lo sacrificaban. Y de esa manera, a través de la fe, eran perdonados de sus pecados. Así es de que hoy vamos a continuar en esto y vamos a abrir nuestra palabra. Recuerden que en la creación, en el conflicto, Dios levanta un pacto para mantenernos en medio del conflicto. Así es de que con esta introducción vamos entonces a continuar hoy con el altar del sacrificio. En esta hora les voy a invitar para que puedan seguirme en la palabra en Isaías capítulo 53 del 3 al 7. Pero no sin antes pedir la bendición de Dios por la lectura, pedir su presencia, pedir su entendimiento para que nos enseñe lo que hoy tenemos que aprender. Oremos. Santo Dios, Padre maravilloso, que nos has amado tanto, que nos diste a tu Hijo, y ahora aquí estamos una vez más. Habla, oh Dios, que tu pueblo escucha. Habla nuestra mente, nuestro corazón. Danos entendimiento para entender ese gran sacrificio. Bendice nuestras mentes, bendice cada persona que me escucha en este momento, para que pueda entender, comprender y aceptar el maravilloso sacrificio que nos da redención. En el nombre de Jesús. Amén. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 55. El profeta había profetizado lo que iba a pasar el cordero que venía. Todo este corderito representaba a Cristo. Así es de que vamos a empezar a leer del 3 hasta el 7. Y esto es lo que la palabra de Dios dice. La palabra que es viva y eficaz dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
El 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí el profeta Isaías nos está relatando paso a paso aquel cordero que iba a caminar la vía dolorosa, aquel cordero que iba a venir aquí en forma especial. Así es de que cuando nosotros podemos ver en la palabra, en el libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 19, aquí dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento que Juan ve, mira qué cosas, este capítulo, esta palabra es muy conocida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay algo que tenemos que hacer, y es lo que hizo Juan. Cuando Juan lo ve, Juan el Bautista dice, he aquí, exclama, el Cordero de Dios. Y es lo que tú tienes que hacer hoy. ¿Quieres que Jesús quite tu pecado? Tienes que ver al Cordero. Tienes que ver a ese verbo que se levantó de su trono de luz, aquel Rey de gloria que se quitó la corona de rey. Tienes que ver aquel que se despojó de sus ropas reales. Oh, tienes que ver el único cordero que prefirió atravesar la muerte por ti que disfrutar el cielo sin ti. Tienes que ver a ese cordero que caminó la vía dolorosa, aquel que llevó la corona de espinas. Oh sí, el que llevó tu corona y mi corona de espinas, para que tú y yo hoy podamos tener la corona de vida, para que tú y yo hoy podamos tener esa corona de justicia que se nos promete. El Cordero tenía que llevar la corona de espinas. Tenemos que ver aquel que el pecado lo separó del Padre, al Hijo que aquí en el altar del sacrificio representa el Cordero, que nuestro pecado hizo una separación con el Padre, para que tú y yo hoy, por medio de este sacrificio, podamos tener completa, plena y total reconciliación con el Padre. Tenemos que ver aquel que fue maltratado, escarnecido, por sabiendo que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Él es el varón que lleva el dolor, aquel que por su llaga tú y yo hoy en día podemos ser curados. Tienes que ver a ese cordero que decidió caminar, pero fue por amor. Fue por amor que decidió caminar la vía dolorosa. Y en el momento que Jesús está en la cruz, imagínate, cuando Él clama y dice, Padre, le hace una pregunta al Padre. ¿Y cuál es esa pregunta? Bueno, el Cordero Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Te quiero decir en esta hora que al ver el altar del sacrificio, el Padre tenía una respuesta para esa pregunta. Oh sí, tenía una respuesta para esa pregunta. Oh, Él dijo, porque tengo que adoptarlos. Oh sí, tenemos que tener acceso al Padre. Tenemos que tener vida, herencia, sabiduría. Tenemos que ser sellados en el poder de su Santo Espíritu. Tenemos que tener esperanza y seguridad. Es por eso que el Cordero fue inmolado. Es por eso que el Padre abandona al Hijo, para que tú y yo podamos ser bendecidos, para que tú y yo podamos tener la completa seguridad
de que por medio de ese sacrificio hoy podamos disfrutar de una vida eterna. Podemos nosotros entender que a través de ese sacrificio Dios nos sella para vida eterna. A través de ese sacrificio Dios nos restaura. Déjame decirte que la esencia del evangelio es restauración. Y es aquí, este evangelio es el que tenemos que aceptar para ser restaurados. Aceptamos por fe el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Y hacer esto requiere un hecho más que palabras. Es fácil decir, sí, yo acepto el Cordero, sí, yo acepto. Es vivir. Cuando vemos y entendemos, solo entonces aceptamos ese sacrificio. Solo entonces, cuando vemos a ese Cordero que fue inmolado, podemos presentar nuestros cuerpos, podemos experimentar lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios es muy buena, es un versículo muy conocido, pero ahora vamos a tomarle sabor. Esta palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Tú te imaginas cuando tú puedes contemplar el sacrificio de Cristo? Entonces debemos de presentarnos en sacrificio. Leí una vez donde dice que si miráramos 1 hora al día el inmenso sacrificio que Dios ha hecho en nuestro favor, para nosotros sería más fácil rendirnos a Él. Otra versión dice: dediquen su vida a servir y a hacer todo lo que agrada, así como es el deber de adorar. Ese sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¿Saben? En realidad es más que palabras. En Marcos 8:34, un versículo muy conocido, dice: Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú y yo, nosotros queremos venir en pos del Cordero, si nosotros queremos seguir, debemos de negarnos. ¿Y qué es negarnos? Bueno, es hacer lo que el Cordero dice, lo que nos enseña, es vivir por su voluntad, negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz. No es fácil, pero seguirle. O sea que seguirle lleva varias cosas, pero debemos de seguirle porque Él es la vida. Quiero leerles algo que encontré. Y dice que la guerra contra nosotros mismos es la batalla que jamás hayamos tenido. O sea que la guerra contra nosotros mismos, a veces que tenemos guerra aquí y allá, pero contra nosotros mismos, con ese yo, es una guerra, es una batalla, es una lucha. Dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla que jamás hayamos tenido. Y nos pregunta, ¿qué renunciamos a darlo todo? Esa lucha, esa guerra que hay en uno de no rendirse. Pero pregunta, ¿qué es lo que renunciamos a darlo todo? ¿Qué es lo que estamos renunciando? Mira lo que estamos renunciando. Un corazón contaminado y corrompido por el pecado. Un corazón roto. Un corazón contaminado. Un corazón corrompido por el pecado. Pero hay que entregárselo. Ese corazón quebrantado, ese corazón en pedazos, hay que entregárselo. ¿Para qué? Para que lo limpie, lo renueve y lo purifique. Son 3 cosas. Cuando tú le das tu corazón a Cristo, Él, el corazón lo limpia, lo renueva y lo purifica. Esto es tan importante que entendamos. Aquí, cuando presentamos nuestras vidas en sacrificio vivo, aquí debemos de entregar todo. Aquí tiene que ser consumido todo.
la flaqueza, el pecado, la aspereza, la rudeza, la queja, la crítica, la negatividad, la impotencia, la ignorancia, las limitaciones. Aquí debe de ser consumido el orgullo, la altanería, la soberbia, los ojos altivos, los pensamientos inicuos. Todo debe de ser consumido. Esas 6 cosas que aborrece Jehová y esas 7 que abomina su alma. Aquí tiene que ser consumido todo lo que te afecta. Aquí en el altar del sacrificio, para presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, aquí tiene que ser consumido la envidia. Si tienes envidia por alguien, hoy es la oportunidad que se consume en el altar del sacrificio. La envidia intoxica. Vamos a consumir, vamos a dejarla aquí en el altar del sacrificio. Tú dile a Dios en oración. Estamos orando en este santuario. Hoy te entrego mi envidia, consúmela, porque me intoxica. Aquí tienes que ser consumido los celos, ese celo enfermizo que tal vez te puede estar arrastrando. Aquí tiene que ser consumido en el altar del sacrificio. Tal vez estás batallando con odio. Ese odio tiene que ser consumido en el altar del sacrificio. Tal vez estás tú luchando con esas raíces de amargura, eso que te pasó hace mucho tiempo, eso que pasó hace 20 años, eso que todavía estás hablando de lo que te pasó hace 10 años. Aquí tiene que ser consumido. Eso que te miraron mal, eso que te hicieron esto, todo tiene que ser consumido. Oh, tal vez ese orgullo que no te deja ni siquiera pedir perdón, aquí tiene que ser consumido. En el altar del sacrificio, por eso seguimos lo que Romanos dice aquí, en el altar del sacrificio, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, a Dios. Hay algo más que solo tú sabes que es lo que necesita ser consumido. Hay algo más con lo que tú estás luchando que solo tú sabes cómo necesita ser consumido. Esa flaqueza, todo debe rendir aquí el espíritu, el alma, el cuerpo. Todo tiene que rendirse. Todo el ser debe rendirse a Dios en este altar de sacrificio para que nosotros podamos vivir y experimentar el santuario. Aquí tiene que ser consumido. Saben que esto es tan importante y tal vez debemos de pasar suficiente tiempo orando, pidiendo, rindiendo a Dios, porque esa guerra, esa lucha fuerte contra el yo debe de ser consumida aquí y requiere tiempo. Tienes tal vez que decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vives tú en mí, y lo que ahora vivo en la carne es a través de la fe en el Santo Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por amor a Cristo, que el amor te mueva a ser consumido con aquello que no puedes, con aquello que estás luchando, con aquello que te tiene encadenado. Hoy puede ser consumido, y es tan importante para que nosotros podamos seguir paso a paso aquí. Despojémonos de todo pecado que nos asedia. Debe de ser consumido. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de Salmos 50, el versículo 5, nos da algo muy especial y dice: juntad mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Acuérdate que este es el pacto que Dios hace para que tú y yo podamos mantenernos firmes en medio del conflicto. Y Dios dice: mira, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando nosotros nos rendimos aquí en sacrificio vivo, Dios nos va a juntar. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Tú y yo hoy en día estamos llamados a hacer ese pacto con sacrificio, llamados hoy a negarnos a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz y a seguirle. Sabes que cuando venimos a Cristo y llegamos a ser participantes de su perdón y su gracia, el amor florece en el corazón,
El yugo es fácil y ligera la carga. La tarea llega a ser un deleite y el sacrificio un placer. ¿Escuchaste? Cuando venimos a Cristo, cuando nos rendimos aquí en sacrificio vivo, es tan maravilloso lo que podemos inventar. Somos participantes de su perdón y de su gracia. Y el amor florece. El yugo es fácil y ligera la carga. La tarea llega a ser un deleite y el sacrificio es un placer. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, porque si yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana, es un sacrificio. Pero cuando me levanto para encontrarme con el Todopoderoso, eso llega a ser un placer. Cuando nosotros tenemos una tarea, y la tarea es grande, y esa tarea es de hacer mucho en el servicio, pero ¿sabes qué? Cuando somos participantes de su gracia, es un placer. Ya nadie se queja de que hice esto, de que hice el otro, de que estuvo muy duro, de que fue todo el día, de que estuvo muy pesado, de que lo hice yo solo, de que lo hice yo solo y que nadie, ya eso es un placer. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender esta pieza del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que nosotros podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. No podemos llegar a Dios con un corazón de orgullo, con un corazón de arrogancia. No podemos llegar, tenemos que ir. Un corazón contrito y humillado es un corazón aquel que no está en depresión, el corazón que viene y que se reconoce el inmenso sacrificio de Cristo. Saben que los sacrificios de Cristo consistían en 3 cosas: obediencia, gratitud y buenas obras. Obediencia, era aquí que Jesús dijo en Hebreos 17, y quiero leerlos. Hebreos 17 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es Jesucristo hablando y dice, he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo. La voluntad, él decía Jesús, yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. La voluntad del Padre era el motivo de Jesucristo a obedecerle. El amor lo movía a obedecer al Padre. Saben que también en Salmos 50:14 quiero leerles aquí lo que nos dice, porque en esto consistía la vida de Cristo. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Todo este mensaje trae una secuencia. Estábamos hablando que entremos con alabanzas, debemos sacrificar alabanzas, alabarle y pagar nuestros votos al Altísimo. Gratitud, vamos a entender que la gratitud se manifiesta cuando hacemos obras, y eso lo vamos a encontrar en Hebreos 12:28. Dice, para que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es un fuego consumidor. Aquí todo lo demás se debe consumir para que florezca la obediencia, la gratitud y las buenas obras. Oh, hermano, necesitamos tener buenas obras. Vamos a ver lo que dice Isaías 1:16 y 17. En Isaías 1:16 y 17 nos declara qué es lo que tenemos que hacer. Y dice aquí, lavaos y limpiarlos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dice el 17, aprended a hacer lo bueno, buscar el juicio, la rectitud, restaurar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. O sea, este sacrificio de Cristo consistía en buenas obras. Si quieres negarte a sí mismo, ayuda al huérfano,
restituye al agraviado, haz bien a todos los más necesitados. Tal vez tú en este tiempo puedas decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Algo tan pequeño puedes hacerlo. Tal vez prestar tu oído para escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Tal vez orar con alguien y sostenerle la mano. Tal vez compartir tu alimento y decir, este día yo lo comparto con alguien más. Tal vez enviarle una pequeña tarjeta diciendo, estoy orando por ti. No sé, hay muchas cosas en que nosotros podemos hacer buenas obras. Así es de que la obediencia, la gratitud y las buenas obras nos hacen ser parte de este sacrificio. A veces necesitamos tiempo. Hoy en día tal vez la gente no tiene tiempo, es lo que más necesitamos, tiempo. Es probable que puedas sacrificar un poco de tu tiempo asistiendo al necesitado. Debemos de ver al Cordero para que nosotros podamos entender, ver a Cristo y su sacrificio para que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo. Esta es la parte del sacrificio y quiero decirte que cuando eres participante del perdón y de la gracia, oh sí, todo llega a ser un deleite y un placer. Vamos a orar, vamos a orar. Oh Dios, te alabamos por el inmenso sacrificio. Oh Dios, aquí entendemos que el Cordero que quita nuestro pecado fue sacrificado. Pero en esta hora presentamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Por eso, Dios, en el nombre de Jesucristo, remueve todo lo que no puedas bendecir. Te ruego, Dios, que tú, en el poder de tu Santo Espíritu, podamos nosotros dejar en ese altar del sacrificio la envidia, la arrogancia, la hipocresía, la falsa adoración, la infidelidad, la flaqueza, el pecado, la ignorancia. Señor, hay gente que se cree que sabe de todo, pero, oh Señor, reconocemos nuestra ignorancia. Oh Santo, las limitaciones, oh Dios, las dejamos aquí y clamamos a tu poder ilimitado. Aquí, Señor, consume esas raíces de amargura que nos atan. Aquí, Señor, consume ese odio que sentimos por los demás. Aquí, Señor, consume ese orgullo que te ofende. Porque entendemos, Señor, que el orgullo convirtió un ángel de luz en un demonio. Y necesitamos que el orgullo se consuma aquí. Por eso en esta hora, como Pablo, decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es de que ahora, Señor, que al presentar nuestras vidas aquí en sacrificio vivo, levántanos en un canto de victoria. Queremos, oh Dios, ser renovados y restaurados. Queremos darte todo el corazón para que tú lo regeneres, para que tú lo renueves y lo purifiques. Por eso en esta hora te entregamos nuestras vidas completa, plena y totalmente a tu poder. En el nombre de Jesucristo, el Cordero que quita nuestro pecado, lo pedimos todo. Amén.